Habían pasado días desde que el Maestro ascendió al cielo. Su voz aún resonaba en sus corazones. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esperaron, no con prisa, sino con hambre, no con miedo, sino con esperanza. Él dijo que esperáramos. Entonces, esperaremos hasta que Él venga. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El aire se llenó de presencia, y sobre cada uno reposó una llama, un fuego que no consumía, un fuego que transforma. Siento su presencia llenándome. Es Él, el Espíritu prometido. El Espíritu no solo llena, también activa. Enciende los dones de vocalización, profecía, palabra, canto, intercesión. Tu voz deja de ser tuya y se convierte en instrumento del reino. En tus labios hay vida, en tus palabras hay fuego. El altar es el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Si el altar está en ruinas, el fuego se apaga. Pero si se restaura, la presencia de Dios se manifiesta, la adoración se enciende, el avivamiento comienza. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ser lleno del Espíritu Santo es más que sentir, es escuchar su voz en medio del ruido, es encender la llama y mantenerla viva cada día. Es tiempo de vivir llenos, encendidos por el Espíritu Santo. Mi nombre es Viena Guillén de Gutiérrez. Si nos visitan por primera, segunda o tercera vez, es un gusto para mí estar acá junto con mi esposo. Pertenecemos al equipo pastoral de Lluvias de Gracia y estamos pastoreando una de las sedes en Lluvias Roosevelt, en la zona 3 de Misco, en la colonia Coteo. Así que estamos muy contentos. Hoy estamos acá en los 3 servicios, siempre enviando un saludo a todas las sedes que nos ven. Lluvias Petén. Les cuento que el jueves estuvimos en Poptún haciendo Rema Night. Rema es el instituto bíblico que el Señor nos ha permitido tener y estamos yendo a todos los departamentos de Guatemala. Este fue el 9º departamento al que vamos y estuvimos en Petén, en Poptún, y estuvimos viendo la obra naciente que está surgiendo allí con los hermanos Luis y Paola Najarro. Así que gracias por sus oraciones para que la obra siga creciendo. Amén. Hemos declarado Guatemala para Cristo y hemos creído que vamos a estar en cada municipio de Guatemala. Así que es lindo ver cómo las profecías se cumplen. Amén. Eso es lo que pasa cada vez que alguien se levanta a predicar la palabra de Dios. Y estamos en esta bella serie llamada Llenos. ¿Llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo de Dios. En Apocalipsis 2:4 dice la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Voy a decir un refrán, un dicho, y a ver si usted lo termina conmigo. A ver cuántos chapines hay aquí que se están en esos refranes. Donde hubo fuego, bien lo saben. Espero que no se lo dijeron cuando dejaron a la tóxica o cuando lo cortaron al chavo. Pero, ¿qué quiere decir el refrán? El refrán quiere decir: hubo fuego, un día hubo amor, un día hubieron emociones, hubo pasión, pero ya no hay fuego. Sin embargo, queda ahí un recuerdo, queda ahí un cariño, pero realmente no hay algo, solo quedan cenizas. ¿Y cuántos saben que muchas veces hemos o podemos vivir nuestra relación con Dios así?
de cenizas. Un día hubo fuego, un día hubo un gran avivamiento, un día estábamos enamorados por Dios, con pasión para servir, para predicar el evangelio. Estábamos llenos de Dios, pero el fuego se fue apagando y ahora solo quedan las cenizas. ¿Y cuántos saben que qué difícil vivir de cenizas? Tal vez a usted no le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Vivir una relación con Dios de cenizas, no dan ganas de orar. La Biblia, no dan ganas de leer la Biblia, de venir a la iglesia. Bueno, tal vez me levanto y al último servicio, si logro ir, voy. No hay deseo de buscar al Señor. Quizás está sirviendo a Dios desde un corazón de cenizas. Qué difícil, es duro, es cargoso, es pesado. No hay pasión por Dios. Y vivir una vida con Dios, una vida con el Espíritu Santo de cenizas, es lo más triste que le puede pasar a un cristiano. Pero hoy, en el nombre de Jesús, hoy vamos a salir todos con una pasión renovada por el Señor y por el Espíritu Santo. Amén. Y miren, en el Antiguo Testamento había un diferente sistema para acercarse a Dios. Y algo importante era el altar. El altar era el punto en donde el cielo y la tierra se encontraban. Era como Dios, el hombre se comunicaba con Dios y Dios se comunicaba con el hombre. Y el punto al final del altar no solo era que se viera bonito. El punto del altar era sacrificar holocausto y que hubiera fuego. El fuego representa la gloria de Dios. Cuando había un altar en llamas, era cuando la gloria de Dios descendía y milagros se activaban. La presencia de Dios se volvía tangible. Los corazones se quebrantaban y el poder de Dios se revelaba con fuego, provisión, sanidad, incluso juicio o dirección. El altar era un lugar físico en donde el hombre se encontraba con Dios. Y habían tres funciones principales del altar. Número 1 era el lugar del sacrificio para encontrar perdón de los pecados. Habían 7 sacrificios oficiales, de los cuales 4 eran para ir a pedir perdón de los pecados. Imagínense que nos equivocamos y tenemos que ir, pastor, fíjese que me equivoqué. Ayer hice algo que no le agradaba a Dios, ayer me enojé, pequé con ira, ayer hablé lo que no tenía que hablar. Ayúdeme a pedir perdón. Entonces aquí traigo mi mejor sacrificio y por favor usted ayúdeme a hacer todo el rito para ver si el Señor me perdona. Así que habían 4 para poder encontrar perdón y expiación de pecados. Y habían otros que eran para adoración. Así que el altar entonces ya no solo era un lugar de sacrificio, en donde se recordaba que el pago del pecado es muerte y que se necesitaba un sustituto, sino también era un lugar para solo tener comunión y adoración con Dios. Eran las ofrendas de paz. Y entonces a veces no era solo entonces para pecados, sino yo quiero tener comunión con Dios. Y no podía llegar y cerrar mis ojos, a levantar mis manos y adorar al Señor y conectarme directamente con Él, sino tenía que ir otra vez a este mismo sistema para poder adorar a Dios, llevar mi mejor ofrenda. Y finalmente era un lugar de pacto y encuentro con Dios. Antes de que se estableciera el tabernáculo con Moisés, Abraham, Isaac y Jacob levantaban altares en señal de pacto, de adoración y de encuentro con el Señor. Entonces era un lugar de sacrificio para perdón de pecados, era un lugar de adoración y consagración, y era un lugar de pacto, de decirle: Señor, aquí está nuestra vida, tú eres nuestro Dios, rendimos todo a ti. Entonces el altar era algo importante, era algo principal y elemental para poder tener esa comunión con Dios. Era el punto de encuentro otra vez entre el cielo y la tierra, mediado por un sacrificio.
La buena noticia es que nosotros ya no tenemos que ir por medio de un sacerdote, sumo sacerdote, por medio de profetas, por medio de todos estos rituales, porque ya Cristo fue el sacrificio perfecto. Alguien se alegra por eso. Ahora Cristo es el sacrificio perfecto para perdón de los pecados. Hebreos 10:12 dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no necesitamos altares de piedra, ya no necesitamos llevar nuestro corderito, nuestro ternerito. Ahora Cristo fue el sacrificio perfecto y definitivo. Ahora el altar ya no es de piedra, el altar es nuestro corazón. Romanos 12:1 dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora nosotros somos ese altar, nuestro corazón es ese altar. Y ahora los sacrificios ya no son animalitos o ya no son granos, porque también habían ofrendas de granos. Ahora dice la palabra en 1 de Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Digan conmigo: sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestros sacrificios hoy son la obediencia, la alabanza, la oración, el servicio, la generosidad. El nuevo pacto, el altar ya no es físico, sino espiritual. Y no se trata de animales, sino de entregar nuestra vida por completo a Dios. Estamos hablando entonces de que podemos ser templos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se puede manifestar en nosotros necesariamente. Hay una diferencia, y de eso hablamos cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo. No nos referimos solo al hecho de que el Espíritu Santo more y vive en nosotros, sino a ser llenos, a tener la plenitud de la llenura, de la manifestación de la gloria de Dios, que es lo que tú y yo deberíamos de anhelar todos los días, en todo momento, a toda hora. Y eso no se puede, el fuego de Dios no se va a manifestar si no hay un altar restaurado, si estamos en cenizas. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento en donde tienen que restaurar otra vez el altar. Tienen que encontrar otra vez cómo restaurar ese altar, que es el encuentro entre Dios y ellos. Y hay dos ejemplos que vamos a utilizar del Antiguo Testamento, y el primero es el profeta Elías. Cuando el profeta Elías se encuentra en la famosa historia donde hace descender fuego del cielo y avergüenza a los otros profetas, y luego los agarra, los decapita y vence el gran Elías. Miren lo que sucedió antes. Dice la palabra en el primer libro de Reyes 18:30: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Elías, para que la gloria de Dios descendiera, el fuego de Dios descendiera, primero tuvo que reconocer que el altar estaba en ruinas. Y creo que es una invitación para nosotros, que debemos de estar conscientes de que el altar está en ruinas muchas veces. Yo recuerdo una vez que yo le dije a Michael: ¿sabes qué? Yo ya no quiero más, regresémonos a Texas, vámonos, aquí nuestro ministerio se acabó, yo no quiero estar más en Guatemala. Y saben, venía de un corazón en cenizas. El trabajo, el trajín del ministerio lo ocupa tanto a uno, que uno permite que ese fuego va mermando, y luego viene la prueba y uno sale corriendo. Pero tenemos que reconocer, como en Apocalipsis 2:4, la palabra confronta a esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé si quizás tú te encuentras así. Recuerdo, cuando yo tenía pasión por predicar el evangelio, cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, cuando Dios me hablaba, cuando yo leía la Biblia y sentía que Dios me hablaba.
Quizás hemos dejado el primer amor y tenemos el altar de nuestro corazón en cenizas, pero en el nombre de Jesús, hoy el altar de nuestro corazón es restaurado y vuelve a arder esa pasión, ese fuego, esa llama por Dios. Haz una evaluación honesta. ¿Dónde está tu pasión por Dios? ¿Dónde está ese fuego por Dios? ¿Dónde está tu decisión de amar y de servir a Dios? Reconoce las señales: falta de oración, indiferencia espiritual, comodidad con el pecado. Cuando llegamos a un punto de ya ni nos sentimos mal por estar haciendo eso. Y es que el pecado, la tolerancia del pecado cada vez va siendo mayor, mayor, mayor. Y el Espíritu Santo que se hace está en nosotros contristado. Y el pecado reina en nuestras vidas. Ya no hay incomodidad por no venir a la iglesia. Ya no hay incomodidad por no leer la Biblia. Ya no te sientes mal por no orar. Ya no dices, ay no, no he orado. Ya no hay incomodidad por no predicar el evangelio. Ya no hay incomodidad por no servir al Señor. Debes de reconocer las señales de estar en cenizas y luego debes de admitir la necesidad que tienes. La restauración empieza cuando dices: Señor, estoy en ruinas, enciéndeme otra vez. Amén. El orgullo y la soberbia es el primer impedimento para reconocer que necesitamos el altar de nuestras vidas restaurados. Y saben, lo triste es que a veces el orgullo y la soberbia no nos dejan ver y llegamos a un punto tan bajo y se lo atribuimos a Dios o se lo atribuimos al diablo, y en realidad ha sido nuestra falta de intencionalidad en mantener el fuego de Dios en nuestras vidas. Y entonces estamos en ese punto más bajo y ahí sí decimos, como que necesito a Dios, como que tal vez sí necesito leer la Biblia. No dejes que el orgullo te impida ver que todos los días necesitas ese fuego de Dios. Reconoce que algo está pasando en tu vida. Amén. Cuando el ministerio te parece una carga, cuando las personas te parecen una carga, cuando servir a Dios te parece molesto, quizás es porque estamos en cenizas. Pero una vez al reconocer que necesitamos ayuda, que no estamos bien, que no hay una gloria de Dios manifiesta en nuestra vida, en nuestra casa todos los días, el segundo paso para restaurar el altar es quitar lo impuro. Y voy a otra historia en el Antiguo Testamento. En el segundo libro de Crónicas se nos cuenta la historia del rey Asa. Si ustedes han leído la Biblia, se recordarán cómo el pueblo de Israel estaba en este ciclo tóxico, ¿verdad? Había un rey que amaba a Dios, que guardaba los mandamientos, que quitaba todos los ídolos. Dios los prosperaba, pero Dios los prosperaba, los bendecía y se olvidaban de él. Y entraba otro rey que no agradaba al Señor, hacía todo lo malo ante los ojos del Señor y otra vez caían en destrucción. Y así era el ciclo del pueblo de Israel. En una de esas entra el rey Asa a reinar y dice el capítulo 15 y versículo 8: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del rey Azarías, porque Dios envía al profeta Azarías para decirle: mira, si se arrepienten hay esperanza. Y mire, dice la palabra, y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Cuando el rey Asa escucha que aunque el pueblo está destruido, que cuando les habían robado todo, estaban derrotados, él oyó la palabra de Dios, que si se arrepentía había esperanza, y cobró ánimo. Yo no sé cuántos vengan así. Yo no sé cuántos vienen con problemas, derrotados, endeudados, donde les han robado todo. Hoy en el nombre de Jesús, al oír la palabra de Dios, cobras ánimo para seguir adelante, para conquistar la tierra. Y miren, luego de cobrar ánimo, ¿qué es lo primero que hizo? Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar que estaba delante del pórtico. Hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, los hijos de Dios bajo el nuevo pacto. En 2 Corintios 2:7 el apóstol Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se lo está diciendo a hijos de Dios, se lo está diciendo a creyentes, a cristianos, no a gente que todavía no ha creído a Dios. Se lo está diciendo a una iglesia que incluso fluye en los dones espirituales. Y le dice, puesto que tenemos estas promesas, y este es uno de mis versículos favoritos por dos razones. Número uno, porque le dice, porque Dios ha sido bueno, porque tenemos estas promesas, esta tan grande salvación, porque tenemos estas buenas noticias. O sea, no tenemos que hacer todo esto para ganarnos la salvación, sino porque tenemos tales promesas. Entonces, por eso limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Voy a leer tres versiones más. Estimados hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios. Entonces purifiquémonos, alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. BLP dice, tales son, queridos míos, las promesas que tenemos. Alguien tiene buenas nuevas, alguien tiene grandes promesas en Cristo Jesús. Por esas promesas que Dios ha dado a tu vida, purifiquémonos pues de todo cuanto contamine el cuerpo o el espíritu, y realicemos plenamente nuestra consagración, viviendo en el respeto de Dios. La última versión que leo de este versículo: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. O sea, el espíritu es santo, perfecto, sin mancha y sin arruga. Pero el alma y el cuerpo necesitan que lleguemos a completar esa obra de santificación, no en nuestro espíritu, no para salvación, pero para vivir en esta tierra. El alma, el cuerpo, en el temor de Dios. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Yo creo que la iglesia está llena de gente que ama a Dios, pero firmemente creo que la iglesia del siglo XXI se ha dejado de predicar acerca del temor a Dios. Y temor no es miedo, temor es reverencia, temor es respeto. Tenemos que predicar a esta generación de la reverencia a Dios, a su presencia, a su palabra, a la oración, la reverencia a Dios, el temor a Dios. Porque el temor de Dios, si solo predicamos del temor de Dios, pero sin predicar el amor de Dios, nos volvemos en unos grandes religiosos. Pero si solo predicamos del amor de Dios, sin el temor, el respeto, la reverencia, la honra a Dios, entonces vivimos solo en la gracia y nos columpiamos de la gracia. Tenemos que ser cristianos en lluvias de gracia. Amamos a Dios, pero tememos a Dios, respetamos a Dios, honramos a Dios. Amén. Aleluya. Contaba en los otros dos servicios, ya me regañaron mis hermanos en el grupo de la familia WhatsApp. Pero ya lo conté en los dos servicios, se los va a contar otra vez. No me regañaron, pero me estaban molestando. Yo soy la mayor, tengo dos hermanos menores, 2 y medio, nos llevamos entre cada uno. Y Diego y yo siempre hemos sido líderes, tenemos carácter fuerte. Yo soy más extrovertida que Diego, pero los dos siempre hemos sido bastantes líderes. Mi hermana también es una gran líder, pero ella es más noble, más dulce, y siempre tuvo una conexión en la chiquita, más dulce con mi papá. Y al terminar de comer, cuando era la hora del postre, ella siempre se iba a sentar a las piernas de mi papá, y ella agarraba el plato de mi papá, y él y ella se aman muchísimo, tienen una conexión especial. Pero ¿saben qué pasaba? Ella tenía como 5 años, tal vez 5 o 6 años. Mi papá siempre ha viajado mucho y siempre fue muy difícil que tuviéramos tiempos de comer todos el desayuno, almuerzo y cena en la mesa del comedor. Pero cuando mi papá estaba en la casa era obligatorio y él quería que todos estuviéramos comiendo al mismo tiempo. Así que empezaba: Viena, Diego, Ana, bajen. Diego y yo inmediatamente salíamos corriendo y nos íbamos a sentar a la mesa. O sea, no esperábamos ni una segunda vez. ¿Y quién creen que no bajaba? Ana.
Ana Valesca, nada. Ana, a la 1, a las 2. Y Diego y yo nos voltábamos a ver, hoy sí le va a caer a Ana Valesca. Ustedes, y no bajaba. Entonces se levantaba mi papá y yo, vaya, hoy sí, pobrecita Ana Valesca. Yo no sé qué pasaba ahí arriba, pero bajaba Ana Valesca toda regañada a sentarse a la mesa. Y saben, yo creo que hay mucha gente en el cuerpo de Cristo así. Aman a Dios con todo su corazón, pero no hay respeto a la voz del Padre. No hay honra para las instrucciones del Padre. No hay reverencia para la autoridad del Padre. Ahora mi papá no iba a venir y le iba a mandar un cáncer para que aprendiera la lección. Mi papá ama a Ana Valesca y claro, ya creció y no es así, no la va a dejar mal. Pero no podemos solo amar a Dios sin tener temor de Dios. No podemos solo gritar te amo, Señor, si no hay honra y reverencia al Señor. Si queremos restaurar el altar de nuestro corazón, necesitamos tener el temor del Señor y quitar todo lo que esté contaminando, todo lo impuro, todo lo abominable que levante un muro entre Dios y nosotros. Amén. Tenemos que renunciar a lo que contamina nuestra vida, amistades tóxicas, el celular, medios de comunicación, redes sociales, entretenimiento bueno pero que enfría tu fe. Y ahora ya les voy a contar otro secreto mío, creo que ya lo he contado otra vez aquí, pero les voy a contar ahora una tentación y pecado mío de la adolescencia. De adolescente, por una mala amistad me empezaron a gustar las novelas y era novelera. Y recuerdo que había un canal que pasaban las novelas una y otra vez, la misma novela como una y otra vez. Y yo estaba pendiente, si me la perdía en la mañana, entonces en la tarde, y bueno. Y saben que mi hermano Diego me chantajeaba porque llegaba a Viena. Hoy sí le voy a decir a mi papá. Yo, no, Diego, por favor, te lo ruego, no. Porque nosotros teníamos terminantemente prohibido ver alguna novela, ni siquiera las de Disney como Floricienta. Mi mamá Ana, mi abuelita, ahí está atrás, yo creo que hoy sí ya la vi. La hermana Ana es cuadrada y con nosotros los nietos es más cuadrada todavía. Mi mamá Ana ha marcado nuestra vida. Ella ha sido una mujer que Dios ha usado para marcar la vida de muchos, especial la nuestra. Pero miren, la hermana Anita no nos dejaba ver ni series. Había una serie que se llamaba Lizzie McGuire y ella le decía la Lizzie malcriada. Y nos ponía unos candaditos de esos que venían en los diarios y le ponían la espiga de la televisión, le ponía el candado para que no pudiéramos enchufar. Y Diego y yo con tenedores, yo no sé si Diego cómo hacía ustedes, pero destrababa los candados. Pero me volví novelera, ¿verdad? Pero gracias a Dios Él me ha rescatado y librado del poder de las novelas. Pero crecí, me casé y entonces apareció Netflix. Y ahora ya no eran novelas, sino eran, bien que saben, ¿verdad? Eran series. Y entonces encontrábamos series con Michael terreno común, porque a mí me gustan comedia romántica y él todas cosas de guerra y del FBI, misterio y así, ya saben, esas cosas de hombres. Entonces encontrábamos series que a los dos nos gustaban y era un tiempo también de distraernos y de compartir juntos. Pero embarazada ya de Mike Celo, era entre Navidad y Año Nuevo, que uno tiene un poco más de tiempo, tenía como 5 meses de embarazo, así que comencé a ver una serie yo solita. ¿Y qué creen? Me agarró la serie. Era un remake de una novela colombiana que la volvieron a hacer, por eso un remake, la volvieron a hacer moderna y todo. Y me agarra a ustedes. Y un episodio, y otro episodio, y otro episodio. Y miren qué pena, pero les voy a contar, era una adolescente tal cual. Hacía mi torre de almohadas para que Michael no viera que a las 2 de la mañana seguía con mi celular en los audífonos viendo la novela. Bueno, serie, perdón, porque hay en Netflix. La cuestión es que fue tanto que otra amiga de la iglesia, cuyo nombre no voy a revelar, le digo, mira, ella también la estaba viendo, y yo le digo, quiero ver tu cara en el episodio 60. No te imaginas lo que pasa. Nos reunimos, planificamos la fecha, mandamos a comprar pizza y helado, porque yo quería ver su cara en el episodio 60. Y aunque el concepto de reunirse con amigos es bueno, ¿verdad?
Pero, ¿qué pasó? Terminé de ver la serie y vino tanta convicción de pecado a mí. Por dos cosas. Uno, por mi falta de control para ver un episodio, 2 episodios, 3 episodios. Una falta de control total. Dos, porque había alguna escena, en general la serie era no tan mala, pero había una escena homosexual, por ejemplo, o con alto contenido sexual o violencia, y la adelantaba. Ay, no, eso no. Y entonces vino este pensamiento a mí, que ahora entiendo que es el Espíritu Santo. Si yo tengo un plato de comida y pasa una rata por una parte o una cucaracha, yo no digo, ay no, solo quito esto y me como lo demás. No, yo tiro el plato completo, porque digo, a ver si pasó por todo mi plato, está contaminado, y todavía voy y tiro todo lo que está en la olla por si ahí pasó la rata o las cucarachas. ¿Y por qué no tengo ese celo para lo que alimento a mi alma? ¿Por qué no tengo ese celo para lo que veo, para lo que escucho? Tenemos que, iglesia, cortar de raíz, eliminar todo aquello que contamine nuestra alma, todo aquello que contamine nuestro espíritu, que le quite la atención a Dios. Porque si bien es cierto, la salvación es por gracia y es por los méritos de Cristo, pero déjame decirte que la unción tiene un precio. La gloria de Dios, la manifestación del Espíritu Santo en tu vida tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Aunque te digan cuadrado, ridículo, exagerado. Hay un precio más grande, hay un beneficio más grande, que es la gloria de Dios manifiesta a tu vida. Y la unción tiene un precio. Como diría mi papá, se acabaron los amenes. ¿Saben? Los pecados de la carne a veces son los más obvios de eliminar, pero hay pecados del alma que los solapamos. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Yo te animo a que quites toda la abominación que pueda haber en tu vida, en tu altar. No guardes ira, no guardes contienda. Si vas a levantar manos santas, tiene que ser sin ira y sin contienda con los hombres. Amén. Pero luego de reconocer las ruinas, luego de eliminar todo, para terminar mi historia, esa vez dije, yo no voy a ver más series. Y voy a cumplir casi 3 años que no he vuelto a ver una serie. He visto como un par de películas con los niños, porque es un tiempo de comunión familiar. Pero corté, y si yo les contara cuánta revelación he recibido desde que no pierdo mi tiempo con las series, si yo les pudiera contar cuántos libros he leído, porque ahora de la nada tengo más tiempo. Siempre tenía el mismo tiempo, pero estaba mal enfocado. Y primero, no digo que nunca más voy a volver a ver una serie si encuentro una, pero ni The Chosen he querido ver, porque me consume mucho tiempo, y no digo que nunca más voy a volver a ver, pero ahorita ese fue el compromiso que yo hice con el Señor. Amén. Pero tenemos que entonces ahora ser intencionales en reconstruir el altar. Segunda de Crónicas 15:8 nos habla cómo viene el rey Asa y manda a reconstruir, a reparar el altar de Jehová, dice la palabra. Elías con sus manos empezó él a edificar el mismo altar que habían tratado para dioses paganos. Él lo reconstruyó con sus manos. Ahora Romanos 12:1 nos dice a nosotros: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Con alguien Dios ha sido misericordioso, con alguien Dios ha sido bueno. Pablo está diciendo: les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Puedes decir conmigo: culto racional. Culto es adoración, culto es rendir tributo a alguien, a algo. Nosotros rendimos solo culto a Dios, amén. Solo tributo y adoración al único que merece la adoración. Así que todos entendemos la adoración espiritual. Pero ¿cuál es la adoración racional? ¿Cuál es el culto racional? Dice esta versión CST: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La PDT dice:
Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo. Esa ofrenda que es su vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. La verdadera adoración, entonces, viene de dominar nuestra alma, de dominar nuestro cuerpo. El culto racional, no el culto espiritual, pero el culto racional viene de nosotros dominar el alma. Por eso es que el ayuno, más que para pedir, el ayuno es para adorar, porque estamos negando los deseos que la carne tiene. Estamos diciendo: Espíritu Santo, tú tienes el control, tú eres mayor en mí. Por eso tenemos que volver a las disciplinas espirituales. La oración es un culto racional, la oración diaria, la lectura bíblica, el ayuno. Por eso debemos de restaurar y dar un culto racional, orando con nuestra familia, restaurando el altar familiar, perdonando, obedeciendo, priorizando tiempo con Dios. No es lo que sobra de tu día, sino Dios debe de ser siempre nuestra mayor prioridad. Amén. Pero también ahora necesitamos consagrar sacrificios a Dios. Ya vimos cómo Elías ofreció sacrificios, el fuego descendió. Como rey Asa llevó lo mejor que tenía de su reinado y el fuego de Dios descendió. Ahora nosotros debemos de ofrecer sacrificios espirituales. Puedes decir conmigo: sacrificios espirituales. En Hebreos 13:15 se nos menciona uno. Dice la palabra: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Me encanta cómo todo es por medio de Él y para Él y por Él. Aún el sacrificio espiritual, todo es por medio de Él. Aleluya. Dice: ofrezcamos por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos, dice esta otra versión, continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. La PDT dice: por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. Alguien puede proclamar el nombre de Jesús. Alguien puede con sus labios adorar y decirle: santo, hermoso, bello, precioso, adorado. Oiga esta versión BLP. Así que en todo momento ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, que no es otro sino la ofrenda de unos labios que bendicen su nombre. En el Antiguo Testamento tenían que llevar corderitos, su mejor sacrificio. Ahora tú y yo, el sacrificio de la alabanza es adorar a Dios, es exaltar su nombre. Por eso cuando venimos a la alabanza, cuando estás en tu casa y quieres restaurar el altar y comienzas a alabar a Dios, comienzas a ofrecer sacrificios de alabanza, y el Espíritu Santo va a descender y se va a manifestar en tu vida. Por eso es que David entendía el poder de la alabanza y la adoración. Y era un hombre conforme al corazón de Dios, y no le importaba si una de sus esposas se reía, se burlaba, le dijo: qué ridículo te miras, eres el rey y mira cómo adoras a Dios, cómo te ves cuando alabas a Dios. Pero él decía: por eso yo me haré más vil por causa de Jehová. Él entendía que aunque él sí tenía que llevar sacrificios, la alabanza, la adoración era el mayor sacrificio de alabanza que él podía levantar. Adora aún sin ganas. El verdadero sacrificio no depende de tus emociones. Da a Dios lo mejor: tu tiempo, tus talentos, tus recursos. El servicio es un sacrificio vivo que enciende el altar. Pero ¿sabes qué es un sacrificio vivo también? La obediencia. Y en el primer libro de Samuel,
del pueblo insistía en que quería rey como los otros pueblos. Ellos no querían ser guiados por Dios, ellos querían tener un rey como los demás. Así que en la voluntad permisiva de Dios, Él les permite, por medio de Samuel, ungen a Saúl como rey. Y al principio Saúl tenía un corazón agradable al Señor, pero ¿qué sucedió? En una oportunidad Samuel llegó como profeta de Dios, porque era la única manera en cómo Dios hablaba al pueblo por medio del profeta, y le dijo: vas a ir a destruir a los amalecitas, el Señor te va a dar la victoria, pero vas a eliminar a todos y todo. Vas a eliminar a todos y no va a quedar rastro, porque eso fue lo que yo dije a los amalecitas, porque hicieron lo abominable delante de mis ojos. Así que viene Saúl, va a la guerra, regresa y luego va Saúl a ver cómo le fue. Y le dice: sí, hice lo que me dijiste. Y Samuel le dice: no. Fuiste, pero no obedeciste completamente. Dejó vivo al rey y dejó vivo también el pueblo. Lo convenció de no matar a todo el ganado, de no matar a todos los animalitos, con la excusa de: ¿sabes qué? Dale lo mejor, esto es para Dios. Y lo que me impresiona es una frase que Samuel le dice a Saúl, y le dice: el obedecer es mejor que los sacrificios. Y lo está dando en un contexto, porque él está diciendo: mira, pero es que van a hacer sacrificios para Dios, va a ser la mejor ofrenda. ¿Cómo íbamos a matar esos animalitos y va a ser más agradable entregárselos a Dios? Y el Señor le dice: el obedecer, tu obediencia, en un contexto en donde los sacrificios eran para perdón de los pecados, adoración y comunión con Dios. Y dice: no, el obedecer es mejor que todos estos sacrificios, todas estas ofrendas que puedes dar. Cuanto más nosotros, ahora que Cristo ya fue el sacrificio eterno, cuanto más le interesa nuestra obediencia, más que quizás nuestro servicio, más que nuestras ofrendas, más que nuestro diezmo, nuestra obediencia, rendición completamente a Él. Eso es un verdadero sacrificio que va a hacer que la gloria de Dios descienda. Yo no sé qué te está pidiendo el Señor, pero yo hoy te quiero animar a que obedezcas sin reservas, obedezcas a tiempo y que des esos sacrificios espirituales a Él. Y no quiero decir que servir a Dios, dar ofrendas, dar diezmo, todo eso es malo. No, claro que no. Pero de nada sirve hacer todos estos actos religiosos si no hay un corazón rendido por completo a Él. Y finalmente, para restaurar el altar y que el fuego de Dios pueda caer y la gloria de Dios se pueda manifestar en tu vida, es importante renovar el pacto. Y eso fue lo que hizo el rey Asa. Y no lo voy a leer, pero en 2 Crónicas 15:12 ellos prometen, ellos hacen un juramento y dicen: vamos a honrar a Dios, y cantan y juran que van a seguir al Señor. Y ahora miren, en Juan 14:23 Jesús mismo dice, yo no sé si ustedes piensan como yo, pero a veces pienso que complicamos el evangelio más de lo que lo es. Jesús lo hizo tan simple, pero nosotros le queremos meter tantas excusas, tantas cosas, que nos complicamos más la relación con Dios. Jesús dijo: es simple. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama, ¿qué dice la palabra? No guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Querida iglesia, hoy es un buen día para hacer un compromiso con Dios. Decide obedecer, cueste lo que te cueste. Yo te animo a que seas constante. No se trata de un evento. A veces decimos: la llenura del Espíritu Santo es una vez. Cuando fui a Repa, cuando conocí a Jesús, en la serie del Espíritu Santo, eso es lindo. Pero la llenura del Espíritu Santo es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Imagínate qué lindo pasar con esa presencia de Dios manifiesta todo el tiempo. Por eso es que la sombra de Pedro sanaba, porque él andaba con la unción activada, la gloria de Dios de día y de noche. Es un estilo de vida, no es un evento, no es un momento, es un estilo de vida. Para eso rodéate de una comunidad. El altar
se mantiene vivo en unidad con otros creyentes. Busca una comunidad espiritual, congrégate, busca un grupo, congrégate, busca un pastor. Perdón que hable tanto de mi mamá, Ana, pero ya vieron que marcó mi vida. Cuando era niña me decía: mira, a un comal caliente de tortillas, ¿qué mosca se para? No hay mosca ni cucaracha que se pare. Si se para, se muere, me decía. Por eso uno siempre tiene que andar con el fuego del Señor. Y cuando era adolescente, tenía 13, 15 años, me invitaron a predicar por primera vez al campamento de adolescentes de la iglesia. Y yo llevé un comal, llevé masa y tortillé. Y le enseñé a los otros adolescentes lo que mi mamá Ana me había enseñado. Pero ahora me hace más sentido todavía. Porque cuando el fuego de Dios está en tu vida, no hay demonio que te va a poder tocar. Cuando la gloria de Dios está manifiesta en tu vida, las tinieblas tienen que retroceder. Porque la gloria de Dios pudre el yugo. Porque ante el nombre del Señor se tiene que doblar toda rodilla. Porque el Espíritu Santo es mayor, más grande es el que está en nosotros que en el mundo está. Puedes ser hijo de Dios, tener el Espíritu Santo en ti, pero si el Espíritu Santo no le permites que su gloria esté manifiesta en tu vida, no vas a poder vivir la plenitud de lo que Dios tiene preparado para ti. Puede levantarse guerra contra ti, pero no te van a vencer. Se pueden levantar armas en contra de ti, pero no van a prosperar. Eso dice Isaías 54:17. Porque ninguna arma forjada, puede que se levanten, se forje arma, pero no van a poder prosperar contra un hijo de Dios que permita que el fuego de Dios esté en él. La vez que sentí, no estaba en pecado, pero los quehaceres de la vida, era nueva en la maternidad, muchos compromisos ministeriales. Empecé a sentir mi altar en cenizas, empecé a vivir en cenizas. Fue la vez que conté al principio que me quería ir, de que dejar todo tirado. Michael me molesta cada vez que cuento esto. Le dicen, nos quería dejar tirados bien. Pero vino una prueba, nos sentimos traicionados. Y cuando uno está en cenizas, no hay fuerzas, no hay ganas. Se olvida uno de la visión, no hay pasión. Y estando en esa depresión, fueron 12 semanas, tal vez menos, unos 8, de las cuales yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Yo no quiero tener temor, pero hay una realidad espiritual que yo quiero compartir y ser vulnerable. Y estando yo en esa depresión, si ustedes han venido a la iglesia, no voy a contar toda la historia, pero lo que quiero decir es que yo recuerdo estar en una gran depresión. Yo recuerdo mi altar estar en cenizas. Y nos dan la noticia de que no hay nada que se pueda hacer con nuestro hijo, no se había formado bien y había cero esperanza de vida. Y yo sé que eso no fue el diablo, yo sé que eso no fue Dios. Eso no era el plan y propósito. Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. Pero cuando el altar de nuestra vida está en cenizas, cuando no hay fuego, cuando no somos intencionales en llenar nuestra copa todos los días, las moscas se paran, diría mi abuelita. Y yo sé que eso fue obra del enemigo, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Yo te quiero animar. No permitas que tu altar esté en cenizas. Mantén el fuego del don de Dios que hay en ti vivo, ardiendo todos los días. Y es en las cenizas a veces que uno ve al cielo y dice: Señor, aquí estoy. Y los momentos, tal vez de los momentos más lindos con el Señor que he vivido, fue cuando reconocí que mi altar estaba en cenizas y necesitaba otra vez la pasión de Dios arder en mi vida.